un resumen de un artículo de Dalmau, que fue quien finalmente describió las primeras anticuerpos anti-NMDA, y posteriormente se ha ido como, digamos, le hemos ido agregando cositas. Ajá. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de encefalitis autoinmune. Obviamente los anticuerpos anti-NMDA es la más frecuente, pero no es la única. Hay otras muchas más, entonces vamos a ver el día de hoy nada más la de los anticuerpos. Ajá. Ok. Entonces, antes que nada, tenemos que saber cómo definir encefalitis. ¿Alguien aquí sabe cómo definimos la encefalitis? Ahí dice, pero ustedes, ¿alguno de ustedes sabe cómo se define la encefalitis? Inflamación de Ok, bueno. Qué bueno. Para diagnosticar la encefalitis, yo tengo que decir que tiene que haber un estado mental alterado por más de 24 horas. Ajá. ¿Eso qué me dice? Pues me dice un montón de cosas, ¿no? O sea, la verdad es que la definición operativa es como muy poco específica. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿A qué se refiere con estado mental alterado? Ajá. Dice que puede ser que la conciencia esté alterada, o sea, una alteración sostenida de la conciencia, letargo o cambio de personalidad. Ajá, en por lo menos 24 horas. ¿Sí? Para que yo diga que es encefalitis, aparte tiene que tener algunas otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Fíjense, son otros elementos. Los hallazgos clínicos, que son la fiebre, ajá, convulsiones no atribuibles a algún otro trastorno, o sea, que la persona sea epiléptica, por ejemplo, ¿sí? Y hallazgos neurológicos focales, ¿sí? De nueva aparición. Ajá. Eso es en mi clínica. Entonces ya tenemos, en clínica que tenemos, en primer lugar, fiebre. en el estado mental, ¿por cuánto tiempo? Más de 24 horas. Mayor de 24 horas. Y le sumamos lo clínico, que va a ser fiebre, convulsiones y focales de nueva aparición. Ajá, datos de focalización nuevos. ¿Sí? Y a esto le vamos a sumar nuestros paraclínicos. Ajá. Y en nuestros paraclínicos, primero, antes que nada, pues la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Ajá. ¿Cuántas células es normal tener en un líquido cefalorraquídeo? Menos de 50, ¿no? ¿De 0 a cuántas? ¿De 0 a 50? No, como de 0 a 50. Pues, sí, ¿no? Era 5. Era un 5. ¿Cómo 50, doctor? ¿De 0 a cuántas? 5, 6. 5. Era algo de 5. ¿Ok? Anomalías en neuroimagen de nueva aparición y anomalías electroencefalográficas compatibles con encefalitis. Ajá. ¿Cuáles son esas? Pues que tengamos algún trazo albiletiforme o trazos encefalopáticos. Ajá. Ok. Ahora, en cuanto a las encefalitis asociadas a anticuerpos, hay dos tipos. Ajá, que ahorita nos vamos a ir solo a una, que es esta, ¿no? Pero hay estos síndromes paraneoplásicos. Ajá, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver anticuerpos dirigidos contra antígenos intracelulares. Ajá. Y si son intracelulares esos antígenos, ¿qué es lo que qué respuesta inmunológica vamos a desencadenar? Dicen, son linfocitos T que le hacen a la célula que tiene ese anticuerpo. ¿Qué le van a hacer? ¿La van a qué? Exactamente, la van a destruir, porque son los linfocitos T. Ajá, ¿sí? En cambio, en esta vamos a tener linfocitos B, los activados. ¿Por qué? Porque el anticuerpo está en ¿dónde? En la superficie, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya vieron todo lo de receptores?
¿No vieron receptores en psicofarma? Los estamos viendo, pero Estamos por partes. Ok. Bueno, primero está con los de supongamos que. ISRS. Bueno, ahorita vamos a ver qué es es el el receptor parín, de todo. Ajá. Entonces, fíjense, Con los GABA, porque es ya más por básico. primera vez en 2005 se detectó el síndrome y la presencia de anticuerpos anti-NMDA en 2005 por Vitalini y colaboradores. Ajá. ¿Sí? ¿Y quiénes eran? Eran 4 mujeres que tenían teratomas. ¿Saben lo que es un teratoma? ¿Qué es un teratoma? Tumor de Un tumor de células que tiene las 3 capas del embrión trilamino. Ajá. Entonces, cuando vemos un teratoma, ¿qué le podemos encontrar? pelo, dientes. Pelo, dientes, de todo, ¿verdad? Ajá. Incluyendo células neurales. Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense qué es lo que tenían estas 3 mujeres. Eran jóvenes, tenían teratomas de ovario que presentaron de manera subaguda alteraciones en la conducta que estaban psicóticas, ajá, en el contexto de una encefalitis. Y después que les pasó, empezaron a tener alteraciones en su nivel de conciencia, ¿sí? Y por último, terminaron en hipoventilación central. Ajá. Un paciente con hipoventilación central, obviamente, ¿qué le tengo que poner? ¿Qué le tengo que poner? En su cuellito. Una tráquea. Ajá. ¿Sí? 3 de ellas respondieron a inmunoterapia y en 2007, Dalmau y colaboradores, el doctor Josep Dalmau en Barcelona y sus colaboradores, que es una clínica enorme, ¿no? Detectaron los autoanticuerpos. Ajá. ¿Sí? Después, en cuanto a la prevalencia, el 75% van a ser mujeres, ajá, y el 25% hombres. En su mayoría vamos a tener que esto ocurre en adolescentes y adultos jóvenes, ajá, ¿sí? El otro 20% van a ser en pediátricos, en mediana edad y en tercera edad, ajá. Entonces, fíjense que aquí ya nos meten a nosotros como psiquiatras ruido, porque esta edad que tenemos en adolescentes y adultos jóvenes es cuando empiezan que todos los primarios, ¿verdad? ¿Sí? Los primarios más frecuentemente que empiezan es cuando adolescencia tardía y adultez temprana. ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense, depende del estudio que se busque, pero va desde el 7.8 hasta el 59% van a tener tumores, típicamente teratomas. ¿Sí? ¿Ok? Y en varones, ¿qué es lo que esperaríamos encontrar? Si en mujeres encontramos teratomas, ¿qué encontraríamos en varones? ¿Qué se les ocurre? Ajá. Ok, entonces fíjense, esta es así como la imagen clásica del doctor Dalmau. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un corte de cerebro de quién? De un ratoncito. Ajá. Y aquí estamos viendo un cultivo neuronal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo le saco líquido cefalorraquídeo a mi paciente y lo pongo ya sea en un ratoncito o en un cultivo neuronal. Y después le hago técnicas de inmunistoquímica. ¿Saben lo que es la inmunistoquímica? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces aquí le pusieron fluoresceína, ajá, y aquí hicieron la técnica de inmunistoquímica. ¿Y qué es lo que pasó? Fíjense, aquí tenemos un control sano y aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo del paciente. Ajá. El líquido cefalorraquídeo del paciente, ¿qué es lo que va a tener? ¿De qué va a estar lleno? De anticuerpos. Ajá. De anticuerpos contra, ya dijimos que son de superficie. Ajá. Entonces, de anticuerpos. Y entonces ya yo hago mi técnica de inmunistoquímica y ¿qué le va a pasar? Pues que se va a prender. Ajá. Igual acá con la fluoresceína. ¿Sí? ¿Ok?
Y aquí le hicieron una técnica nada más para marcar el núcleo. Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, acuérdense que nosotros en psiquiatría estudiamos a 6 neurotransmisores muy importantes, ¿no? Sí, uno de ellos es el glutamato. ¿Para qué nos sirve el glutamato? Exactamente, muy bien, pero es el principal sistema de activación. Ajá. ¿Y por qué es el principal sistema de activación? Porque es así, el OR es el glutamato y el OR el GABA, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de receptores de NMDA? Bueno, ya dijimos que es excitador, pero es un canal iónico. Ajá, entonces es un receptor ionotrópico. ¿Sí? ¿Qué es lo que, si es un receptor que va a prender a la célula o activarla, qué se les ocurre que le va a entrar? Pues sí, ¿verdad? Claro que iones, pero ¿qué iones? Calcio. Calcio. NMDA es el calcio. Ajá. ¿Sí? Ok. Y además, fíjense que este receptor, ¿sí? Es un canal iónico, pero necesita Magnesio. magnesio. Ajá. ¿Sí? Necesita del magnesio. ¿Ok? Entonces, fíjense. Tiene dos, o sea, son cuatro dominios. Ajá. Y a uno de ellos se le llaman GluN1 y a otros GluN2. ¿Por qué? Pues porque el glutamato, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Entonces es un receptor ionotrópico, ¿sí? Excitatorio. Ajá. ¿Y para qué nos sirve? Para un montón de cosas, ¿sí? Y entonces ahorita lo vamos a asociar o vamos a hacer el correlato clínico. Ajá. Pero entonces, ¿para qué nos sirve? Para el aprendizaje, la memoria y la cognición. Ajá. La unidad GluN1 es obligatoria y las unidades GluN2 varían en función dependiendo de en qué región cerebral esté ese receptor NMDA. Ajá. ¿Cuáles son los otros receptores de glutamato? ¿Se lo saben? AMPA y kainato. Ajá. AMPA y kainato. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces, los anticuerpos que se generan en la encefalitis anti-receptor en NMDA son obviamente dirigidos solo a la superficie de la neurona. ¿Sí? Únicamente a la superficie de la neurona. Ajá. Entonces, el síndrome es altamente específico y reconocible. ¿Sí? Y aparte, fíjense acá también ya está pintadito. Ajá. Aparte tiene la ventaja de que si estamos dirigiendo nuestros anticuerpos anti-NMDA, el receptor NMDA, ¿qué es lo que va a pasar si es a la superficie de la célula? Se le van a pegar los anticuerpos al antígeno y después ¿qué va a pasar? Pues eventualmente todo ese pegote y demás no va a destruir a la célula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en la superficie. Ajá. Entonces simplemente se van a inactivar los receptores y después, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a sintetizar otros. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos detectar este tipo de encefalitis. Porque son tratables. Y porque si no trato a mi paciente, se me puede morir. Ajá. Y mientras más rápido lo detecte y lo trate, menos se puede sostener mi paciente. Ajá. Es lo que ya habíamos hablado de que es tiempo es cerebro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado la clase pasada? Bueno, pues en este caso es súper importante que sepamos detectar. ¿Ok? Ok, entonces, la encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-NMDA es más frecuente que cualquier otra encefalitis viral. Ajá. Y es la segunda causa de encefalitis
más frecuente de la encefalitis autoinmune. Ajá. La otra es esta, la encefalomielitis aguda diseminada. Y como les dije, ocurre en pacientes jóvenes. ¿Ok? Fíjense, acá están la epidemiología de las causas más comunes de encefalitis en todo el mundo y por mucho la más frecuente es la encefalitis japonesa, el virus de la encefalitis japonesa es viral, pero pues, por obvias razones no lo tenemos acá, ¿no? Entonces, y después tenemos los herpes virus, ¿sí? Que son súper frecuentes. También saber discernir. Doctor, ¿pasa algo? Es que me siento mal en la garganta. Okay. Estoy tosiendo. Ok. Entonces, estábamos en que el herpes simple, ¿sí? Pero también podemos encontrar, fíjense, todos los de la equina, la varicela, los enterovirus, ajá, ¿sí? Ok. Entonces, cualquier paciente que nosotros sospechemos de encefalitis, pues tenemos que aprender a diferenciar también, aquí en urgencias, ¿sí? Si mi paciente es una encefalitis, o yo estoy sospechando de una encefalitis infecciosa o una encefalitis autoinmune. Ajá. Ahorita les voy a platicar cómo hacemos esa diferenciación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que encontramos a la hora que le hacemos una biopsia o una necropsia a alguien con esta encefalitis? Vamos a encontrar infiltrados leves inflamatorios, ausencia de la pérdida neuronal o discreta, muy discreta pérdida neuronal. Ajá. Vamos a encontrar que la microglia está activada. ¿Sí? ¿Saben lo que es la microglia? ¿Qué es? Ajá, ¿y qué son? Son macrófagos. ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a encontrar, pues obviamente, los depósitos de las IgGs. ¿Sí? Pero sin complemento, sin activación del complemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era así en un caso clásico, una mujer que desarrolla un teratoma. Y después del teratoma, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa? Después de que desarrolla el teratoma, ¿qué se les ocurre que pase? ¿Llegan quiénes? Cuando se empieza a desarrollar un teratoma, ¿quiénes llegan primero? No. Respuesta innata, ¿no? Lo serían los linfocitos T. Las células presentadoras de antígenos que viajan ¿a dónde? A los ganglios. ¿Y los ganglios qué hacen? Los presentan el antígeno. ¿A quién se lo presentan? A las células B. ¿Y las células B qué hacen? ¿Qué hacen las células B? ¿Y qué otra cosa hacen? Activan a las células. Ajá. Y también generan células plasmáticas. Y las células plasmáticas, ¿qué pueden hacer? Pueden empezar a migrar, a pasar por la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque pues están yéndose a atacar a lo que ellas creen que tienen que atacar, y lo que ellas creen que tienen que atacar, pues es el receptor NMDA. Ajá. Entonces, migran también y activan también respuestas inflamatorias intrafecales en el cerebro. Ajá. ¿Sí? Y también producen anticuerpos adentro del cerebro. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense. Estos anticuerpos van a actuar de forma súper selectiva contra los epítopos que están extracelulares y que conforman a este receptor, a este canal iónico que tiene 4, ya les dije que tiene 4 dominios. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso, esto no lo podemos ver, o sea, no podemos hacer la técnica si no preservamos el tejido neuronal, pues si no tenemos
cultivos neuronales. Ajá. ¿Sí? Entonces esa es la única forma que yo tengo de detectar el anticuerpo. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, fíjense acá, esto es muy interesante, ¿qué es lo que pasa? Junto al receptor NMDA, siempre uno que le da estructura, ajá, y que además, no sé si vieron, o bueno, que no vieron todavía lo de receptores, ¿verdad? Pero sí saben que existen los receptores tirosincina. Sí. ¿Qué hacen los receptores tirosincina? Activan que... Ay, no les oí. Funcionan como segundos mensajeros generalmente. O hasta Exactamente. tercer. Ajá. Ajá. Entonces, fíjense que los receptores tirosincina, ¿sí? Por ejemplo, son los de Frina 2, ajá, que le dan estructura y ayudan a la activación de este canal, que es el NMDA. Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, los anticuerpos van a alterar la interacción entre el receptor NMDA, o sea, entre el canal iónico, ¿sí? Y el receptor de Frina tipo B2. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este receptor que lo estabiliza, que se encarga de estabilizarlo, pues ya no va a servir. Ajá. Entonces, en las primeras fases de la, o sea, en la clínica, en las primeras fases, como no lo está estabilizando, este receptor va a estar hiperactivo. Ajá. No sé si ya les dieron la teoría de la disfunción de receptor NMDA en esquizofrenia. ¿Ya se las dieron? ¿Apenas qué? No, apenas Afectivos. estamos empezando con escalas de salud mental. Oh, ok. Bueno, ¿Viste los afectivos, no? también, o no les han hablado de la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia. Ah, esa sí. Bueno, la teoría dopaminérgica es una teoría súper antigua, ajá, que no tiene como tal, es una hipótesis, es decir, no es así como que yo creo que eso es lo que pasa, y yo creo que es lo que pasa porque, básicamente por la respuesta farmacológica. Ajá. Sin embargo, antes de eso, pues tiene que haber otro tipo de cosas, ¿no? Y una de ellas, una de las muchas cosas que generan la esquizofrenia, es la disfunción del receptor NMDA. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la disfunción del receptor NMDA en esquizofrenia, ¿qué pasó, doctor? Eso había leído en el ensayo. Ah, pues justamente. Es que te explica la dopamina, que es un clásico, la serotoninérgica, que está involucrada, y la de los NMDA. En las neuronas GABA están los NMDA. Al disfuncionar, las GABA no funcionan y la GABA es la que inhibe. Si no inhibe, las de glutamato van a estar disparadas y disparar. El glutamato se va a activar y se activa la vía dopamina. Se hiperactiva, La vía dopaminérgica. pero ¿cuál bien? La mesonímica. Exactamente. También la nicostriada en menor medida. Por Sí. eso es que así funcionan los antipsicóticos. Exactamente. Pero fíjense que acá, muy al principio, ¿qué es lo que vemos que le pasa a nuestro paciente? Ahorita vamos a ver clínicamente qué le pasa a nuestro paciente. Ajá, entonces fíjense. ¿Qué es lo que pasa? En la membrana bueno, afecta a este receptor de frina, ajá, y facilita los mecanismos de potenciación a largo plazo y de plasticidad sináptica, ¿no? Entonces, todos los pacientes van a tener síntesis intratecal de anticuerpos, ajá, porque se infiltraron las células plasmáticas. Entonces se va a estar produciendo el anticuerpo adentro del cerebro. Ajá. ¿Sí? No solo es lo que se liberó de la presentación de antígenos al ganglio. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá, a ver, ¿dónde empieza esto? Empieza aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los ovarios con un teratoma. Ajá. ¿Sí? Entonces la célula presentadora de antígeno se va a ¿dónde? Al ganglio. ¿Sí? ¿Y el ganglio qué va a hacer? En el ganglio ¿qué va a pasar? Las células B naive, o ¿cómo se les dice? Naif. ¿Qué tienes? Naif. Ok.
¿Se van a convertir en qué? En activadas o plasmáticas. En activadas o plasmáticas. Ajá. Y van a viajar junto con sus anticuerpos. ¿A dónde? A las de, bueno, Pues por toda la sangre. ¿Y luego qué va a pasar? Al final de cuentas, ¿qué es lo que van a hacer? sintetizar anticuerpos. Y Pues, van a migrar también las células plasmáticas al cerebro. Ajá. Y entonces vamos a tener que vamos a estar pasando a fregar al receptor NMDA. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, vámonos a las manifestaciones clínicas y cómo las vamos a explicar, porque esto que acabamos de ver. ¿Qué es lo primero que pasa? Que no se ve muy bien, no sé si lo podamos ajustar un poquito. ¿Bien? Bueno, no se ve muy bien, pero ustedes alcanzan a ver, porque yo estoy bien llegando. Síntomas ¿Qué es lo primero? Es una fase prodrómica. Ajá. Y esta fase prodrómica es muy parecida a la de las encefalitis infecciosas. Ajá. ¿Sí? Entonces, en esta fase prodrómica, ¿qué es lo que le va a pasar al paciente? Va a tener síntomas o síndrome pseudoviral. Ajá. ¿Qué es lo que va a tener? Malestar general, cefalea, febrícula, ¿sí? A diferencia de las infecciosas, aquí hay una diferencia súper importante, ¿sí? De las tres diferencias súper importantes para que nosotros así clínicamente podamos diferenciar. Una de ellas es fiebre. Ajá. El 95% de las encefalitis infecciosas van a tener fiebre, ¿sí? A diferencia de las autoinmunes, que generalmente la mayoría no se van a presentar con fiebre. Pueden llegar a tener febrícula, pero fiebre es muy raro que lo tengan. Entonces ahí podemos darnos, por ejemplo, ya empezamos a dar una idea. Ajá. Después, en un periodo de 1 a 4 semanas, ahí sí, y ahí es cuando nos llegan a nosotros, que es lo que van a tener los pacientes. Van a tener varias cosas, van a tener síntomas psicóticos, pero antes de eso van a tener alteraciones cognitivas, alteraciones de memoria, por ejemplo. Sí, súper importante, van a tener también alteraciones del sueño, pueden llegar a tener también manifestaciones, alteraciones afectivas. Ajá. Entonces, todo eso, imagínense que nos llega una mujer joven que de pronto se empezó a psicotizar y que de pronto no duerme bien y que de pronto se le olvidan las cosas. ¿Qué es lo que uno piensa en urgencias? ¿Cuántos años tiene? Perdón. Joven, ¿no? Joven, no sé, 22 años. Y que de repente se empezó a psicotizar. Sustancias. Bueno, descartamos sustancias. Y nos Primero vamos a del primarios, ¿sí? Generalmente dicen, no, pues a veces bipolar, o a veces. Ajá. ¿Sí? no digo por qué. Entonces, por eso, no sé si se dan cuenta que yo siempre les digo, oigan, y antecedentes familiares. Porque yo tenía un maestro, hace muchos años, cuando era presidente, el maestro el que llevaba la clínica de esquizofrenia, decía, siempre él decía, y en ese tiempo todavía no se descubría esta encefalitis, pero siempre decía, a ver, si el paciente no tiene antecedentes familiares de esquizofrenia, no es esquizofrénico. Ajá. Y ya el año que entra, cuando vean sus clases de genética, van a ver que la parte genética, bipolar y esquizofrenia son lo mismo. O sea, realmente el fenotipo es una cosa, pero la parte genética es prácticamente igual. Ajá. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que aquí, y aquí es como nos los traen, o si los llevan a un servicio de urgencias de un hospital general, ¿sí? ¿Qué es lo primero que van a decir? Que vaya al FRAI, ¿sí? Pero aparte de que se vaya al FRAI, ¿qué otra cosa le pueden decir fácilmente? Conversiva. ¿Sí? Ok. Pero después, aquí ya empiezan los grandes problemas. ¿Sí? Porque aquí ya mi paciente empieza a tener complicaciones ya mucho más importantes, empieza a tener disautonomías, empieza a tener ventilación central. ¿De qué depende que se mejore? Pues depende del tratamiento, algunos
mejoran de forma, digamos, por decirlo de una manera espontánea. Ajá. Entonces, fíjense que cerca del 80% de los pacientes con estas encefalitis van a tener síntomas psiquiátricos muy prominentes, por los cuales es muy probable que nos lleguen urgencias, en vez de llegar a donde tienen que llegar, que son tercer nivel. ¿Sí? Ok. Pero, a diferencia de los psicóticos primarios, se describen, aunque realmente esto es bastante subjetivo, se describen como profundamente fragmentados. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se les ocurre? No hay una estructura. Ajá, que no están como muy bien estructurados y que son como también muy fluctuantes y muy variables. Ajá. ¿Sí? Otra cosa que también, como les dije, el síndrome catatónico lo vamos a ver también muy fluctuante en estos pacientes. Ajá. Vamos a ver que de pronto está con el síndrome catatónico clásico, ¿no? Que está inmóvil, que adopción de posturas y demás, y de repente pasa a estar muy agitado el paciente. ¿Qué pasa, doctora? Doctora, este tipo de encefalitis es como el caso del pacientito que vio la guardia pasada, me parece, uno joven de grados que se mandó a neuro, no sé si lo recuerdo. Sería más Sí, pero nos lo regresaron y luego lo volvimos sí. a... Sería más o menos como se presentaría. Exactamente. Gracias. Sí, son presentaciones subagudas. ¿Sí? En cambio, otra diferencia también, las infecciosas son presentaciones más agudas. Ajá. ¿Sí? Ok, entonces aquí pueden pasar de meses a años y que el paciente se recupere. ¿Sí? Y muchos de ellos quedan con secuelas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas secuelas. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cuáles eran los diagnósticos que se les daban? Ahorita vamos a ver esta serie de casos, está muy interesante, fíjense. Vemos antes del inicio de alteraciones neurológicas en pacientes con encefalitis autoinmune hacia el receptor NMDA. Ajá. Entonces, el primero, psicosis, incluyendo catatonia. ¿Sí? Segundo, esquizofrenia. Tercero, bipolar, ansiedad, depresivos, incluyendo depresión postparto, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos conversivos. Y fíjense que hace muchos años, cuando yo era residente, estaba en el servicio de urgencias del hospital donde yo me formé y llegó una paciente también muy joven, como de 18 años, que parecía, o sea, una bebé, está súper conversiva esta paciente, ¿no? Porque no tenía realmente nada de la exploración neurológica, estaba yo con los residentes de neuro también, y entonces la vimos y lo único casi medio rarito que tenía era que la lengua le fasciculaba un poquito. Ajá. Entonces, ¿qué creen que hicimos? Pues la mandamos al fraile, ¿verdad? Entonces, pero la paciente regresó, afortunadamente sí regresó. Desafortunadamente la paciente falleció. Pero ¿qué era lo que tenía esa paciente? Pues en ese tiempo, acuérdense que no lo teníamos así como muy claro de qué estábamos hablando. Ajá, entonces la mayoría de esos pacientes les poníamos encefalitis de origen probablemente infeccioso, probablemente viral, porque se les hacía todo, ¿no? Se les hacían los PCR, se les hacían un montón de cosas y ¿qué pasaba? No salía nada. ¿Por qué no salía nada? Pues porque no estábamos buscando donde había que buscar. ¿Por qué no estábamos buscando donde había que buscar? Porque no sabíamos. Sí, porque no sabía. Sí, pero esa, y no fue la única, o sea, había muchos casos así, ¿no? Y luego, pues ya todas bien secueladas, nos llevaban al servicio de neuropsiquiatría. ¿Y qué pasaba con esas pacientes? Pues quedaban bien malitas, la verdad. ¿Ah? La verdad se dice que quedaban bien malitas. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo esto puede pasar y según la edad, la presentación clínica varía. Ajá. Nosotros pues no nos vamos a ver adultos, sí, pero acuérdense que en pediátricos también puede ocurrir. Ajá. Y los pediátricos casi siempre debutan con crisis epilépticas. Ajá. ¿Sí? Con movimientos anormales, con insomnio, con irritabilidad. ¿Y a qué evolucionan? A déficits focales, por ejemplo, ataxias y paresias, y van a tener mayor frecuencia de alteraciones del habla. Los adultos, como inician, con alteraciones de la conducta y con psicosis. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a sospechar, y ahorita les voy a enseñar la mnemotecnia de cómo lo vamos a sospechar. ¿Ok?
¿ok? ¿Y a qué evoluciona? Hay como ventilación central y alteraciones en la memoria. Quedan con alteraciones en la memoria. Y fíjense aquí, esta pequeñita de 5 años en Australia, que evolucionó Y él también se me hace la con ventilación central. Y como estaba muy chiquita, pues se tardaron muchísimo en hacer el diagnóstico. ¿Sí? Es muy difícil sospechar estos pequeñitos. Y después esta es no me acuerdo del nombre de ella, pero ella escribió el libro del cerebro Brain on Fire. ¿Sí lo han visto? Bueno, pues esta es la doctora. Y fíjense, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Que está adoptando qué? ¿Qué pasa, doctora? Es de corticación, ¿no? Tiene de corticación. No, ahorita vemos los criterios para... bueno, la niña, sí. No. Fíjense, aquí qué es lo que está haciendo esta muchacha. ¿Y cómo se le llamamos? ¿Posturas qué? Catatonoides. ¿Sí? Están adoptando posturas. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Los diagnósticos que se le dieron antes de que se presentaron y la fase prodrómica. Entonces, la fase prodrómica, ¿qué es lo que vamos a ver? Que le duele la cabeza y demás. Y ustedes se han preguntado a todos estos pacientes que metemos al piso y demás, nunca se han preguntado a ellos, será más bien otra cosa. Siempre se lo preguntan, qué bueno que siempre se lo preguntan. Y siempre hay que buscar, ¿no? ¿Sí? Para no andar metiendo tumores y sífilis terciarias. ¿Ok? Ahora, algo muy padre de todo esto es que, ya lo van a ver en Pharma, hay antagonistas del NMDA que se usan como drogas recreativas, aunque bueno, la ketamina pues es un inductor de anestesia, pero la fenicilina o polvo de ángel, ¿sí? ¿Han visto cómo quedan los pacientes que consumen PCP? Busquen un video en YouTube y les va a dar mucha cosita, ¿no? O sea, de hecho, por eso, por la ketamina y por la fenicilina, surge la teoría de la disfunción del receptor NMDA en esquizofrenia. Entonces, nos da clínicamente algo exactamente igual a la esquizofrenia y síntomas catastróficos también. Entonces, búsquenlo en YouTube. Van a sorprender mucho de cómo queda esa gente que usa polvo de ángel. Ok. Entonces, ¿qué es unos días después de esta fase prodrómica, de malestar generalizado, de que como que medio se les va la onda, de que no duermen bien, de que andan como medio irritables, les duele la cabeza? ¿Qué es lo que sigue? Se psicotizan. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando nos llegan a nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Se empiezan a psicotizar. Pero también pueden tener ansiedad, insomnio, cambio de personalidad, ¿sí? Conducta aberrante, agitación extrema. Y el habla puede estar también muy acelerada, pero también, ¿qué es lo que pasa? Primero empiezan a hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque está súper activado en el canal. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a dejar de hablar, empiezan a estar autistas. Y ese muchacho que vimos en la semana pasada, ¿qué fue la semana pasada, verdad? Sí, doctora. Sí. ¿Quién lo vio? Hugo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo hablaba? Casi no hablaba, estaba así como catatónico, parecía casi. ¿Y qué hacía? O sea, nada más hacía como ruidos guturales, ¿no? Sí, los guturales. Ok. Entonces va evolucionando a que empiezan así como a hablar mucho y demás, y después quedan autistas, ¿ok?
Y, ay, es que este sí no se ve. Lo podemos ajustar. ¿Sí está bien? Creo que no hay nadie. O alguien que esté grandote le puede explicar. Uy. Les Se falla. levanta Katia. Entonces, fíjense, aquí ya este estudio está bien padre, ¿no? Porque es un estudio retrospectivo con una N de 111 pacientes. ¿Quién? Ajá. ¿Ya está? Ah, Ya está muy viejito, pero o sea, está bonito. Ajá. todos muy gordiosos. No, pues ahí se ve. ¿Eso es todo lo que da? Ay, qué raro. Escucho eso todos los fines de Ok. semana. Contigo formas de bajar el ánimo. Fíjense que de esos 111 pacientes, el 59 debuta con síntomas psiquiátricos, el 59%. ¿Sí? Después, ¿cuánto es su estadía en el hospital psiquiátrico donde los recibieron? De 9 a 10. Ajá. Antes era muchísimo más, bueno, esto es del 2013, pero antes así se pasaban semanas, que el paciente convulsionaba, ¿verdad? No sé si oyeron de este caso muy sonado en España, de una paciente que se murió por precisamente de encefalitis anti-NMDA y que la metieron a un servicio en un hospital psiquiátrico, un servicio de urgencias, y después a piso y demás. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que se murió. Pero la paciente sí convulsionaba y ¿qué era lo que le decían? Que era conversiva. ¿Sí creo este caso? Sí, es un caso de hace, que será unos 4 o 5 años. Ajá. Y después fíjense que, bueno, aquí ya no se ve, pero estos son los diagnósticos que les dieron, ¿no? Psicosis, esquizofrenia y demás. Ajá. Pero fíjense que después estos pacientes, hubo algunos que entraron ya con algunos datos neurológicos, ¿no? Con algunos datos de focalización, y aún así no se sospechó que, pues, como que algo no está bien acá, ¿no? Ajá. Ok. Y la mayoría de ellos que estuvieron, a la hora que yo voy, llego así, pues, póngale una de alcohol, póngale una de... ¿Qué le pasa a mi paciente? ¿Rígido? Se pone súper mal, sí. Tienen intolerancia a los neuroeléctricos. Ajá. Entonces es súper fuerte en estos pacientes. ¿Ok? ¿Qué otra cosa también vamos a ver conforme va evolucionando nuestro paciente que metimos con nuestro primer episodio psiquiátrico pensando que era un F20? Ajá. Después que empieza a hacer nuestro paciente, empieza a hacer disinesias. Ajá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, las manifestaciones psiquiátricas empiezan durante días o semanas, pero después se van asociando a alteraciones del movimiento o disinesias. Ajá. Y fíjense todo lo que les puede pasar. Típicamente van a ser orofaciales, de tronco y extremidades, pero podemos ver coreotosis, distonías, rigidez y en ocasiones opistótonos. ¿Sí? Entonces, aquí ya cuando se está poniendo otra la cosa, pues ya tenemos que sospechar, ¿verdad? De que algo no es, o sea, que ese paciente no corresponde a una práctica. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí, fíjense, vamos a ver un paciente con un síndrome catatónico y con disidencias súper importantes. ¿Sí es lo que estamos viendo este paciente? Tranquilo. Los sonidos guturales. ¿Sí? Ah, sí, cierto. Sí, así estoy el paciente de Hugo. Y estoy pensando que está agitado. Entonces, fíjense cómo en estas disidencias, ¿sí? ¿Ya le vieron la lengua también? Sí. ¿Ya le vieron los ojitos? ¿Qué es lo que es? Ahí, ciérralo. Sí. No se ve. O sea, porque creo que lo está haciendo a propósito. Cálmate. Ya relájate y no pasa nada. ¿Quién es la pena del paciente?
Como 10. Y ahorita nos va a ver. Y ahorita se va para que veas cómo es diferente. Levante la mano, señor. Ajá. Cierra su boca. Ok. Entonces, después empiezan a hacer disidencias los pacientes. ¿Sí? Ya verán qué cosa más espantosa. Ujú. Y también hay gente que piensa que eso es porque están esquizos. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste realmente. Ajá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dan? A lo que no, y vuelvo a piperete. ¿Qué le pasa al paciente? Se está muriendo. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegué yo con mi antipsicótico. ¿Sí? Y después de eso que empieza a desarrollar mi pobre paciente, pues disautonomías. Ajá. ¿Sí? Disautonomías. Entonces, hipertermia, taquicardia, cenorrea, fluctuaciones en su presión arterial. Ajá. Y fíjense que ayer metimos un paciente medio hipertenso y medio psicótico, entonces no vayan siendo, ¿verdad? Pero no parece que fue por el... Sí, ya lo llevamos bien y fue por el trancazo. Ok. Entonces, menos frecuentemente van a ser bradicardias, con pausas cardíacas que pueden requerir que se les ponga marca transitoria. Ajá. Entonces ahí ya vamos empeorando, ¿no? Y después, ¿a qué evolucionan? A hipoventilación central. Ajá. ¿Sí? Y entonces, como son pacientes que obviamente no puedo tener intubado mucho tiempo, entonces les tengo que poner una tráquea. Ajá. Para que no se me muera. ¿Ok? ¿El otro 50%? Pues es que tiene que Ella ya se recuperó. es el después, ¿no? Ajá, sí, perdón. Sí, está al revés. Sí, está al revés. No es la nueva etapa. Sí. Ahora es correcto. Ahora sí. Empoderada. Ese ya cuando ya se recuperó. ¿Ok? Ahora, fíjense, desde las fases precoces hay alteraciones cognitivas, pero obviamente tenemos el cuadro gran florido de que el paciente está catatrónico, psicótico, súper agitado, etcétera, 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 que difícilmente le vamos a buscar alteraciones cognitivas. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta es una prueba de reloj y mi paciente, bueno, ella tiene heminegligencia, pero gachísima, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, de pronto es como muy difícil buscar las alteraciones cognitivas, pero de que las tienen, sí las tienen. Ajá. Ok. ¿Qué otra cosa pueden tener mis pacientes? Crisis convulsivas. Ajá. ¿Sí? Pueden tener crisis convulsivas. Sí, pueden ser focales o pueden ser generalizadas. ¿Sí? ¿Qué frecuencia tienen? Pues una frecuencia bastante alta, el 55 al 87%, y pueden ser resistentes a los fármacos antiepilépticos y entonces generar un estado epiléptico. ¿Sí? Y no responden, y de eso se nos pueden morir los pacientes. Ok, también tienen otra cosa que se llama respuestas disociadas, que como no se integra bien la información sensorial y motora, pues los pacientes hacen lo contrario a lo que quieran hacer, lo que querían hacer. Ajá, a eso se le llama respuestas disociadas. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pruebas les vamos a hacer? La reso. Pero la resonancia tampoco es así de diagnóstico. Ajá. Puede, en muchos casos, estar completamente normal. Y eso no nos dice absolutamente nada. Ajá. Pero, sí, o sea, cuando tiene alteraciones, ¿qué alteraciones tiene? Vamos a tener estas hiperintensidades, en sustancia blanca. Fíjense. Acá tenemos un tallito también, ¿sí? Acá en sustancia blanca. Y acá tenemos los dos hipocampos, pero de forma simétrica, bien alterados. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Entonces, las alteraciones neuroanatómicas pues tienen su correlato en la clínica, ¿no? Entonces, si yo tengo alterados los
hipocampos que voy a tener en la clínica. La memoria. Memoria. Ajá. ¿Sí? Bueno, este tampoco se ve muy bien. Ok. Pero acá también tenemos a donde estarían los ganglios basales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendría yo? Sus movimientos anormales. Ajá. Ok. ¿Qué otra prueba le puedo hacer a mi paciente? Pero bueno, la verdad es que un PET es carísimo y hay como, pues hay nada más en algunas instituciones y es súper difícil de hacer, es bastante caro, ¿no? Aunque ya vi que van a hacer un PET ciclotrón de salud digna sobre patriotismo. Órale. A ver cuánto sale. ¿Sí? 300 baros. No creo. No creo. No, porque en médica solo Terminas podemos haciendo esos hacer estudios de resonancia magnética cuántica, ¿no? ¿Por qué? pues sí, no, pero, o sea, como son de urgencia, Como ¿sí? 30,000 O sea, pesos. realmente va a ser muy difícil que nosotros sepamos decirle a nuestro paciente, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un gradiente pronto, occipital, metabolismo cerebral de la glucosa, característicamente ha aumentado a nivel frontolímbico y parietal. Ajá. Después, en el electro que vamos a encontrar, podemos encontrar, fíjense, actividad lenta y desorganizada, como la vemos acá tenemos lenta y desorganizada, ajá, que no se correlaciona en la mayoría de los casos con movimientos anormales, ni mejora con los fármacos antiepilépticos, ajá. Vamos a tener actividad, podemos tener trazos epiléptiformes, como los estos de acá, tenemos varias puntas y ondas agudas, ajá. Y se sugiere que el paciente está con la monitorización constante del electro. Y ahora, en un pequeño porcentaje de los casos, que vamos a tener el trazo así característico que se llama Extreme Delta Rush. Ajá. ¿Por qué se llama Extreme Delta Rush? Las ondas delta son las más lentas. Ajá. Son las más lentas en el trazo electroencefalográfico. Y a esas ondas lentas, súper lentas, ajá, ¿qué se les va a sobreponer? Las betas. No, las gamma. Bueno, beta o gamma, sí. Beta, y entonces, por eso se le llama delta rush, porque parecería un cepillo. Un cepillo dental. O sea, que con mucha imaginación parecería un cepillo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, fíjense, o sea, aquí el trazo es completamente lento, pero está sobrepuestas las chiquititas, las rayitas de beta. Ajá. ¿Sí? Y si tenemos Extreme Delta Rush, ¿qué le pasa a mi paciente? Pues ya puedo yo estar prácticamente segura de que tiene una encefalitis autoinmune, pero no solo eso, se asocia a que mi paciente pues, muy probablemente no le vaya a ir bien. ¿Qué pasó? Una doctora pregunta, ¿por qué es el extreme? No. Pues es por, o sea, fíjate que, o sea, como está funcionando, en este momento ya todos los receptores NMDA, o la gran mayoría, ya están súper fregados, ¿no? O sea, porque ya se liberan los anticuerpos. Entonces, aquí, si esos son los que son activadores, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a enlentecer todo, porque no va a haber algo que le ponga un freno a quién. A GABA. Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar a mi paciente para hacer el diagnóstico? Otros anticuerpos. Ajá. ¿Sí? Todos van a tener anticuerpos. ¿Sí? Pero va a haber muchos que no van a tener el suero. Son IgG y van dirigidos específicamente a la subunidad que es obligatoria, que es la GLU1. ¿Sí? Ok, y aquí están los criterios diagnósticos. ¿Sí? Y como siempre, no sé si sepan, pero en neurología todo se va a dividir en probable, imposible, definitivo y quién sabe, ya ver si para mañana, ¿no? Pero bueno, acá lo vamos a dividir en probable y en definitivo. Ajá. Y en probable, ¿qué es lo que vamos a tener?
Punto número 1, la evolución subaguda. Una instauración rápida en menos de 3 meses, a diferencia de los primarios, que ¿qué es lo que vamos a tener en los primarios? Una instalación un poquito más lenta, ¿no? De 6 meses más o menos, ¿sí? Y un mínimo de 4 de los siguientes 6. Alteraciones cognitivas y conductuales o síntomas psiquiátricos, alteraciones del lenguaje, discurso verborreico, reducción verbal, autismo, crisis epilépticas, movimientos anormales como dislexia, rigidez o posturas distónicas, disminución del nivel de conciencia y disfunción autonómica o hipoventilación central. 4 de estos más, al menos, eje anormal y líquidos cefalorraquídeo con pleocitosis o bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales no son solo para diagnóstico de esclerosis múltiple. Las bandas oligoclonales lo único que nos dicen es hay síntesis intratecal de IgG. Esas son las bandas oligoclonales. ¿Ok? Y por supuesto tenemos que excluir razonablemente otros diagnósticos. ¿Sí? Y en definitivo, pues ¿cómo se les ocurre que se hace? Pues con los anticuerpos, ¿en dónde? Ok, bueno, estos ni se ven, pero lo les voy a pasar la clase obviamente para que vean que hay otras encefalitis autónomas, ¿sí? Ok, entonces, yo estoy sospechando de encefalitis anti-NMDA y ¿qué es lo que tengo que hacer? Mandarlo a neuro, mandarlo a nutrición, ¿qué te crees? O sea, ¿yo qué puedo decir en urgencias? ¿Qué se les ocurre que vamos a hacer nosotros? ¿Qué sí podemos hacer? Pedir un electroencefalograma. ¿Sí? Lo malo es que luego llegan a las otras instituciones con los electros de acá. Ay, no es válido porque no lo tomó un electrofisiólogo. Pero sí, o sea, sí hemos mandado así pacientes con delta brosh. Sí, lo hemos mandado. Sí hemos tenido pacientes así con delta brosh y que las tienen que quitar y demás. Ok. Ahora, según el doctor Dalmau, la clínica es sin fenotipos específicos, pero hay quien dice que los síntomas psicóticos son profundamente fragmentados, ¿no? Entonces, bueno, realmente eso es algo como muy subjetivo. ¿Por qué? Porque el doctor Dalmau no es psiquiatra. Ni nadie de su grupo son psiquiatras. Todos son neurólogos. Entonces, también por ahí, ojo, ¿no? Cuando decimos que la clínica tiene un fenotipo, puede ser que no haya como esta visión un poquito más fina de todo el contenido del pensamiento de mi paciente y que entonces por eso se diga que la clínica es sin fenotipos específicos. Tanto psiquiátricos como de movimientos anormales. Ok, entonces, para que yo sospeche, ¿cuáles son los factores claves que tengo que tener? 1, que sea mujer. ¿Sí? 2, pródromos de síntomas gripales. Otra cosa, psicosis y catatonia de inicio súbito. Los psicóticos primarios, ¿cómo inician? Inician como una fase prodrómica que es muy, muy diferente. ¿Sí? ¿Cómo inician? Por ejemplo, ¿cómo inician con esquizofrenia? Con aislamiento, con inatención, con esta cosa así como de perplejidad, de que no saben qué es lo que está pasando, con síntomas psicóticos atenuados. En cambio, estos inician así, muy rápido, con los síntomas psicóticos. Presencia de malignidad se refiere a que tenga algún tumor, disfunción autonómica grave y empeoramiento de los síntomas con el uso de antipsicóticos. Y aquí está la mnemotecnia para buscar o para que nosotros sospechemos. No sé la verdad, pero bueno, la S es de sueño, y entonces, ¿qué va a pasar con el sueño? Vamos a tener o hipersomnia o insomnio. La E, B, excitación. ¿Sí? No, la E es de... Ay, no alcanzo a ver. Excitación. Conducta maníaca. Ok, la E es de excitación. La A, ¿sí? Agitado o agresivo. La R,
de rapidez en la instauración de los síntomas. ¿Sí? La C de children, o sea, de niños y adultos jóvenes. Ajá. La H de historias negativas de trastornos mentales. ¿Sí? Pero ahora, fíjense, también pasa algo que es bien curioso, ¿no? De los pacientes que yo he visto aquí con encefalitis autoinmune, NMDA, tenían una historia bien chistosa porque uno decía, híjole, estas chamacas están súper mega border, ¿no? Y fue una chica de 22 años que, así que tiene unas conductas súper peculiares, ¿no? Que estaba estudiando psicología y en la escuela en la que estudiaba psicología andaba con el director de la escuela y que era un señor de 65 años, casado, y se atendía con la esposa. Entonces, y llegó y parecía conversiva, la verdad que sí parecía conversiva la paciente. Ajá. Ella llegó un viernes y yo la vi el lunes, ¿no? Porque llegó el viernes en la tarde, yo la vi cuando estaba en piso, la veo el lunes y no, pues sí parece. Y llegan los laboratorios, y pues ya no parecía, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a buscar otras cosas y ya tenía otras cosas y bueno, ya se mandó y sí tenía su teratoma y demás, ¿no? Pero lo que voy con todo esto es que la historia de esta niña parecía completamente algo como que iba a conversivo, ¿no? O sea, con esa historia de vida uno. Y a esto, con a todo esto, que uno no debe de ser prejuicioso, ajá, ni de estar pensando que porque anda con su maestro y que se atiende con la esposa, por eso no puede defender otras cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que buscar. Después de las cosas que ajá. he hecho, no tengo Ok. para hacerlo. Entonces, bueno, historia negativa de trastornos mentales, tanto familiar como personal. Ajá. La R, la catatonia que está fluctuando. Ajá. Que pasa de estar así completamente así en posturas catatonales a de pronto agitarse muchísimo. Ajá. La N, a ver quién dice la Síntomas negativos. Síntomas negativos y positivos presentes. Ajá, que al mismo tiempo se refiere a los síntomas de la esquizofrenia, negativos y positivos. Ajá, pero al mismo tiempo. Ajá, la M, alteraciones en la memoria. Ajá, disminución de la producción del lenguaje para la D. La A, Psicóticos. antipsicóticos. Y de veras que no va nada. Intolerancia a los antipsicóticos. O sea, que les ponen un antipsicótico y se les ponen súper mal. Ajá. La R, que es descartar síndrome neuroleptico maligno. Ajá. Y la A de anticuerpos. ¿Sí? Bueno, pues está. Ok. Y en diferencial, pues el diferencial, ¿con qué lo vamos a hacer? Ya dijimos, principalmente con las infecciosas. Entonces, las tres cosas de las infecciosas con las que vamos a diferenciar son que tienen fiebre, después que la pleocitosis es mayor a 50, en las autoinmunes es menor a 50, ajá, y que las proteínas van a estar aumentadas. Esas son las tres cosas con las cuales yo voy a diferenciar de si es algo infeccioso o de si es algo autoinmune. ¿Ok? Ajá, entonces, bueno, en nuestro medio, pues, es lo más probable que encontremos si es infecciosa por herpes. Ajá. ¿Ok? El herpes simple tipo 6 es en quien lo vemos. Y en niños. Ajá. ¿Sí? Ok. Ok. Psiquiátricos primarios. Ajá. Episodio psicótico agudo y conversivo. ¿Qué es lo que cómo hacemos el diferencial? Pues porque todo salió normal. Ajá. ¿Ok? Consumo de drogas de abuso, ¿sí? ¿Ok? Y síndrome neuroléptico maligno.
También podemos confundirlo con serotoninérgico, pero obviamente en estos dos vamos a tener la antecedente de qué? Consumo de Pues del uso ya sea de agentes serotoninérgicos o antagonistas de dosis. ¿Ok? Ok. El otro, bueno, pues estas son las demás encefalitis autoinmunes, ¿no? Y fíjense bien que, por ejemplo, ¿sí? Todas estas pues nos dan trazos de encefalográficos diferentes. Ajá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, en estas otras, en las de la proteína del glioma inactivado y todas estas de la AMPA y demás, nos van a dar ecoventilación central, pero el trazo electroencefalográfico va a ser diferente. Ajá, ¿sí? Ok, entonces tenemos varias otras encefalitis autoinmunes, pero son bastante raras. ¿Okay? Y obviamente están todos los anticuerpos que no hemos descrito o encontrado. Ok. Ay, también hay esta cosa horrenda, la neuromielitis óptica, ajá, que es esta sobreposición en enfermedades desmielinizantes. Ajá. Imagínense, es así como que me gané la lotería negativa 2, ¿no? Ajá. Los síndromes epilépticos también, ajá. El Klein-Levin también, pero pues realmente, o sea, son cosas que difícilmente nos van a llegar aquí al frente. ¿Ok? Y la asociación con tumores, aquí es lo que tenemos, fíjense qué bonito, a los teratomas. Ajá. ¿Sí? Y entonces, si tenemos a mujeres mayores de 18 años, es bastante frecuente, casi el 60%. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para que mi paciente se mejore. quitarle tu. Quitarle teratoma, ¿verdad? Ajá. Y bueno, mi pobre paciente que les contaba, justamente ocurrió aquello en épocas de Semana Santa. Entonces, bueno, ya estaba en neuro, ya estaba intubada, bueno, ya tenía su traje y demás. Y ya le habían encontrado el teratoma y querían que lo operaran en energía y se tardaron 1000 años de operar en energía porque era Semana Santa. Ajá. Pero bueno, afortunadamente esa paciente sobrevivió, estuvo bien, o sea, quedó sin secuelas. Entonces, bueno, después de que ya le quitamos, ¿qué tenemos que hacer? Estarla revisando. ¿Por qué? Porque además, para peor de los casos, estos pacientes pueden tener recidiva. Pueden otra vez tener una encefalitis. ¿Ok? Entonces hay que estarlos buscando porque con que tengan un mini teratoma que ni siquiera se vea en la TAC, con eso es suficiente para que vuelvan a tener toda la actividad. Ajá. Ok. En varones, pues ya vimos tumores testiculares germinales, teratomas mediotínicos, cáncer de células pequeñas, linfoma de Hodgkin. Ajá. ¿Y qué otra cosa también nos puede pasar? ¿Qué otra cosa horrenda también puede pasar? Que te den una encefalitis artérica y que eso haga que hagas autoanticuerpos contra el enemigo. Entonces es así como, ok, qué buena suerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y el tratamiento. El tratamiento pues, siempre debe de ser individualizado. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es pues, buscar el teratoma, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a considerar la edad, el tumor y la gravedad. Ajá, de primera línea, ¿qué es lo que le voy a poner? Esteroides. ¿Cuáles? ¿Le voy a poner bolos de qué? De metilprednisolona. Ajá. Más inmunoglobulinas. Ajá. ¿Qué otra cosa puedo hacer también? Plasmaféresis. Ajá. Y si esto no me funciona, rituximab. Ajá. ¿Sí? Que es el mismo que se usó para el COVID, ¿no? ¿Sí? Rituximab. Ajá.
Si eso no me funciona, también puedo usar ciclofosfamida. ¿Y cuándo puedo usar estas dos cosas? A las 2 o 4 semanas de que mi paciente no mejoró con la primera línea. ¿Ok? Y pues sintomático, obviamente, es lo mismo que usamos nosotros. De sintomáticos, básicamente lo mismo. Catatónicos, ¿cómo lo vamos a tratar? Con benzos, con TEC. La agitación con antipsicóticos típicos, con fenobarbital, con clorhidrina, con Dexmed. La verdad es que la Dexmed es una chulada. Para eso, porque mi paciente no va a tener problemas para ventilar. Trastornos del movimiento, pues con benzos, con levodopa. Las crisis epilépticas igual, pues exactamente es lo mismo. Pero fíjense que aquí en general lo que más usamos son benzos. ¿Ok? Entonces, aproximadamente la gran mayoría no se van a recuperar, ¿sí? Aproximadamente el 2 al 25 de los pacientes experimentan una recaída, ¿sí? Y muchos de ellos quedan con déficits. Por lo cual es muy importante que mientras más rápido lo detectemos y mientras más rápido se trate, mi paciente tiene más posibilidades de sobrevivir y de quedar sin secuelas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mejoran? Fíjense, una paciente que ya con sus secuelas. Entonces, la recuperación va a ocurrir en orden inverso a cómo ocurrió el deterioro. Entonces, primero empiezan a recuperar funciones autonómicas, después se les van a quitar las disinesias, después van a recuperarse de la conciencia, de las funciones verbales, ejecutivas, conducta social y hasta 10 a 14 meses en enfermedad grave. Y hay una escala que se llama escala Case para ver cómo va a evolucionar y cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. ¿Cuáles son los predictores de que esta persona disfuncione a un año? En primer lugar, que haya entrado a la unidad de cuidados intensivos. Esto bien importante para nosotros, que no se haya tratado en los primeros 30 días. A veces a nosotros como psiquiatras nos da como mucho miedo iniciar esteroides al paciente. Pero podemos hacer, tenemos un servicio que perfectamente lo puede hacer. ¿Qué otra cosa? Anormalidades en la resonancia y el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis mayor a 20. ¿Ok? Entonces, como que siempre tengan así como esa duda en pacientes que llegan con episodios psicóticos de primera vez, en pacientes que uno dice, a ver, pero pues si no tiene ningún antecedente, todo funcionaba bien hasta hace un mes o hasta hace 2 semanas. Ok, eso es todo lo que quiero yo que se queden y que pues le busquen, ¿no? A sus pacientes. Ok. Y bueno, pues eso sería. No está cristalina, pero obviamente no se ve, entonces ahorita creo que ya está aquí la clase guardada para que se la lleven en una USB. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, doctores. Gracias por su atención. Gracias. Vamos a hablar de eso, ¿no? Que te la